Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ecuador, Ecuador, patria grande, planeta Tierra, universo. Ahora el tema es acerca de el mito también, derrumbando el mito de los migrantes ecuatorianos en el mundo para beneficio del Ecuador, derrumbando el mito. A ver, aquí tenemos que, más que análisis es una reflexión, una autorreflexión, ¿verdad? Más que análisis. A ver, resulta que supuestamente los migrantes ecuatorianos, y en algunos países sucede el mismo fenómeno, ¿no? Supuestamente son los que envían remesas, es decir, dineros desde el extranjero a donde han migrado hacia el Ecuador. A ver, aquí hay un fenómeno bastante extraño, o mejor dicho, que falta analizarle. Incluso hay representantes para la asamblea de parte de, incluso para la asamblea, pongámosle como ejemplo nomás, para llevarle al tema de que queremos postular aquí. Entonces, a ver, resulta que hay personas elegidas como asambleístas por parte de diferentes espacios de donde hay personas migrantes, lo cual está bien. Nosotros no estamos en contra de eso. Hay por el sector de Europa, hay por Estados Unidos y así, que está bien, que es una representatividad de la democracia. Aquí hay un detalle importante. A ver, la mayoría de estas personas migrantes respetando, a ver, aquí no me van a desviar, porque aquí todo van a querer hacerme ver como el falso, como el malo o el que estoy en contra de los migrantes también. Pero no, se trata de analizar o de ver puntos que pueden considerarse para tener una mejor perspectiva de lo que sucede. A ver, ¿qué resulta? Que los migrantes y las remesas llegan ¿de dónde? De Estados Unidos, de España, de Italia, que es a donde más van los ecuatorianos, ¿verdad? Y algunos otros países de Europa, en su gran mayoría. Y vienen las remesas, o sea, los dineros que envían a sus familias o para hacer inversiones y ese tipo de cosas. ¿Y qué quiero rescatar aquí? Primero, que están en países neoliberales. Ojo, atención a esto. Y aquí se dividen, se podrían dar sentimientos de diferente causalidad, con respecto a las emociones de los migrantes. Con respecto a los ecuatorianos, por ejemplo, ¿no? A ver, en principio muchos de ellos se van porque dicen, en el Ecuador no tenemos las condiciones para acceder a un mejor estilo o estatus de vida. Porque, o sea, en el Ecuador hay corrupción, los políticos son ladrones, que en efecto tienen razón. Y no hay trabajo, no hay facilidades de realizar verdaderos emprendimientos, no los emprendimientos de la marra que realizan muchos politiqueros. Entonces por eso migran, por eso se van, a buscar mejores oportunidades a nivel del mundo, ¿no? Especialmente de los países neoliberales. Entonces, sí va el migrante con esa bronca con los gobernantes del Ecuador. Ya. Y allá obtienen cierto estatus económico. Pero también en base a qué allá. Allá en los países, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, reciben también, o sea, como contraparte a las oportunidades que ellos buscan, también reciben esa especie de rechazo por medio del racismo. Por ejemplo, en España siempre de forma despectiva les han dicho a los ecuatorianos sudaca. Entonces, son formas despectivas, ¿no? Y igual en Estados Unidos siempre se ha conocido que ha habido esa connotación de racismo, ¿no? De la misma forma que hay contra los negros y todo eso. Recordarán que hace mucho tiempo las pandillas en Nueva York eran formados por muchos latinos. De hecho, existe el grupo de los Latin Kings, ¿verdad? Que es los reyes latinos. Entonces, por allí
Los migrantes que han llegado allá, muchos de ellos han recibido ese rechazo o han vivido en carne propia el racismo de parte de estos países del primer mundo o donde que migran los ciudadanos ecuatorianos muchas de las veces. Entonces hay doble sentimiento allí. Y porque también, o sea, pueden tener a muchos de ellos, mucha de la gente, la gran mayoría, llega al fracaso. Bueno, al fracaso le pongo para decirlo en contexto de esto, ¿no? Porque, o sea, una persona que va y no logra sus metas, no es que ha fracasado, es que intentó algo, luchó, pero no se le dio, pero no sería un fracaso como tal. Pero sí en relación al cuestionamiento de la migración, con respecto al enfoque político, quiero más bien decirlo, ¿no? Ya, porque escapó del manejo de la política sucia de Ecuador a buscar una oportunidad en esos países donde emigró, no se le dio la oportunidad, tuvo que ser muchos de ellos deportados. Hay mucha gente que ha muerto, incluso en ese intento, ¿verdad? Pero la cuestión es de que muchos sí han logrado lo que llaman el sueño americano, que en realidad sueño americano para uno, pero es pesadilla para 100, para 200, para 1.000.000. El sueño americano se convierte en la pesadilla de miles y miles y miles de millones de habitantes de todo el planeta. Entonces, eso no puede ser un sueño, pues. Esa es una pesadilla, porque que sirva para el 0.08% de norteamericanos que han hecho dinero y se han aprovechado de la riqueza del mundo, no quiere decir que sea un sueño para todos los demás habitantes del planeta. Al contrario, para los demás es una pesadilla. Entonces, eso del sueño americano es otro mito que derrumbamos también con nuestros argumentos válidos y expresados de forma independiente, democrática universal. Y sí, definitivamente, o sea, muchos estarán agradecidos que se casaron con un banquero, una ecuatoriana que se casó con un banquero, una ecuatoriana que se casó con un empresario que tiene los aviones, una empresaria que se casó, o un ecuatoriano que se casó con una persona que tiene grande industria textil, y así un sinnúmero con petroleros de Estados Unidos, dueños de compañías petroleras, y cosas de ese tipo, ¿no? Normalmente son las mujeres que se han casado con gente de por allá. Porque hay gente que se han casado con suizos, con alemanes, con italianos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, ahí tienden las redes para decir que, o sea, sí hay oportunidades, lo cual es faro, es un mero espejismo, es una quimera falsa neoliberal. Entonces, volviendo a los migrantes, el sentimiento de algunos poquísimos, que es la mínima parte de agradecimiento hacia esos países que les dieron oportunidad de hacer dinero, tal vez. Claro, pero igual el sacrificio de tener 2, 3, 4 trabajos y el desgaste físico y emocional, que incluso muchos de ellos salen hasta enfermos, resulta a veces, o sea, algo cuestionable, ¿no? Ahora, el punto medular aquí es que muchos de ellos, mucha de la gente que logró tener dinero en esos países y están como representantes de los migrantes ecuatorianos en diferentes partes del mundo, me centro yo en los países neoliberales, ¿no? Que es de donde que dicen que nos llegan las mayores remesas de dinero. Entonces, aquí hay otro punto sustancial que hay que considerar, que muchos de esos migrantes forman grupos de colonias de ecuatorianos en Estados Unidos, en Nueva York, en Miami, en diferentes partes del país de Estados Unidos, igual en España, igual en otros países de la Unión Europea y esas cuestiones, y países neoliberales en general. Entonces, claro, ellos tienen el agradecimiento, los que han hecho dinero y se sienten conformes con los logros económicos, sociales alcanzados en esos países, ¿verdad? En esos países neoliberales. Entonces, ellos se sienten agradecidos de que el neoliberalismo les dio esa oportunidad de obtener dinero. Entonces, por ese aspecto, desde esa parte, es difícil creer que sean socialistas como tal. No sé si me captan el mensaje o lo que quiero dar a entender aquí.
Quiero decir que si ellos se desarrollaron y obtenieron plata o dinero o mejor estatus en países neoliberales, quiere decir que ellos en Ecuador no van a defender el socialismo. Por eso hay grupos incluso indígenas de Otavalo, y de otros pueblos originarios de acá que están en Estados Unidos, forman sus colonias y financiaron una parte de Yaco Pérez, que defendía el neoliberalismo, aunque se decía que defiende el medio ambiente, pero o sea, el final era el neoliberalismo ahí solamente disfrazado. Entonces, ese es el otro punto al que debemos considerar. No van a irse, pues. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos, por ejemplo, con el seguimiento que hace, con el seguimiento que realiza, el seguimiento profundo que realiza por medio de teléfonos celulares, de correos electrónicos, de mensajes de WhatsApp, de YouTube, de Facebook, de Instagram, de todos los medios alternativos que hay. ¿Verdad que, o sea, si es que esta gente está organizada ya como colonias ecuatorianas en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es el caso. Lo mismo sucede en Europa, en España, Francia, Alemania y otros países también. Si Estados Unidos considera que esos dineros que salen financian al socialismo, Estados Unidos no les va a dejar, pues. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Estados Unidos los utiliza para, en forma de manipulación étnica, poder o manipulación de personas que han llegado a esos países para poder manipular las políticas en Ecuador, por ejemplo, en Ecuador. Ahora, no dudamos de que, o sea, muchos de los migrantes que están allá, sí han de decir, pues, o sea, por más que defiendan el neoliberalismo, ellos sí han de decir, o sea, no, yo salí de mi país porque en mi país robaban. Entonces, con los gringos, nosotros apoyemos a tal candidato que haga obras. Y en efecto se pueden hacer obras, se pueden alcanzar relativo éxito con respecto a lo que, porque ellos salieron por los políticos corruptos, por los banqueros corruptos. Entonces, como migrante ecuatoriano, deben luchar en contra de esa corrupción que hay en el Ecuador y que les obligó a salir. De pronto, ¿verdad? O sea, si han de tener ese sentimiento de favorecer a que se realicen obras y mejore el Ecuador. Eso, sin duda, que debe ser así. Pero en el fondo siguen defendiendo al neoliberalismo como tal, porque ellos consideran que se les dio la oportunidad que nunca tuvieron en el Ecuador. Pero ellos no consideran de que también, o sea, los políticos corruptos y los banqueros corruptos son los que han sacado el dinero a paraísos fiscales. De hecho, el mismo Guillermo Lasso tiene sus dineros por medio de offshores en paraísos fiscales, allá en Delaware, en Estados Unidos. Tiene inversión de propiedades allá, de dineros en propiedades, lavado de dinero y cosas de ese tipo allá en Estados Unidos. Entonces, o sea, los migrantes en ese aspecto de pronto no se han de dar cuenta, que eso está sucediendo. ¿Qué quiero decir con esto? De que, o sea, estos países como Estados Unidos, o sea, por medio de esos políticos, ayudan a que, o sea, los dineros salgan del Ecuador, los dineros que pertenecen al pueblo y son del pueblo, salgan del Ecuador a esos paraísos fiscales o al mismo Estados Unidos. Porque Delaware es considerado paraíso fiscal, pero hasta ahorita se hacen los giles de que Delaware no fuera paraíso fiscal o no es considerado paraíso fiscal. Por eso resulta sospechoso la investigación que realizaron la CIJ, ni sé cuantito, ¿no? Es periodismos, como ese grupo de periodistas supuestamente independientes que realizaron la investigación de los Panama Papers, de los Pandora Papers y de las offshores en general. Resulta que ni un gringo asoma para ahí. Mejor dicho, digamos, porque gringo me pueden entender generalizadamente hasta europeos y todo eso. Digamos que estadounidenses. No hay ni un estadounidense allí, en esas listas de los Pandora Papers, de los Panama Papers. Hay gente de Panamá, ahí sí, ¿no? Recuerden ustedes. Entonces, el punto medular es de que, o sea, los migrantes no creemos que defiendan enteramente el socialismo como tal.
no creemos que sean, o sea, que lleguen, o sea, pueden ser más condescendientes que los neoliberales ratas, pero como vienen de países donde que ellos han migrado y son neoliberales, entonces, digamos que los otros defienden los banqueros, los políticos, los empresarios corruptos, ellos, y grandes millonarios del Ecuador, ellos defienden al 100% el capitalismo salvaje y defienden a Estados Unidos a capa y espada. Digamos que estos migrantes le defienden a Estados Unidos entre un 80 a 85% le defienden a Estados Unidos. Pero no defienden el socialismo como tal. Porque ahí ellos, o sea, estarían serruchando el piso del lugar donde que ellos lograron su relativo éxito. Que definitivamente son pocos. Y dicen que, o sea, porque las noticias son que los migrantes, después del petróleo, los migrantes son los que han sostenido al Ecuador. En la crisis de ni sé qué, en crisis de ni sé qué épocas fueron los migrantes que, o sea, en otras palabras, como quieren decir, o sea, ustedes le deben el favor a los que fueron a los países neoliberales y sostuvieron la economía en el Ecuador. Lo cual es falso. ¿Por qué? Porque los dineros, o sea, ¿qué van los migrantes? A recuperar una partecita de lo que han robado los de Estados Unidos o los de Europa también, que en efecto resulta así. Entonces, derrumbamos con estos argumentos el mito de que los migrantes sean socialistas, porque socialistas no son. Que tengan buenas intenciones, eso es diferente. Pero como dice el dicho, de gente de buenas intenciones está lleno el infierno, dice. Yo no creo en el infierno, por supuesto, sino que es una metáfora para decir que o sea, que no es necesario, mejor dicho, que no es, no se trata solamente de tener ideas, sino de ponerlas en práctica. Y eso de ponerlas en práctica no es solamente llevarle a la acción, sino no doblegarse ante el neoliberalismo y ante la corrupción y ante las cosas que se realizan mal. Incluso de parte de la misma izquierda, aunque en el Ecuador consideramos que mucha de la gente que antes se consideraba de izquierda eran neoliberales disfrazados y nada más. Entonces, esa es otra arista que utiliza el neoliberalismo, los países neoliberales del primer mundo. ¿Cómo les llaman, no? ¿Cómo les llaman? Primer mundo. Que están en otra galaxia para que sean otro mundo, no primer mundo, tercer mundo. A nosotros nos dicen tercermundistas, nos dicen. Es increíble cómo, o sea, la humanidad nos llegamos a distanciar por esos conceptos absurdos de los poderosos. Entonces, derrumbamos el mito de que los migrantes sean socialistas. Habrá escasas excepciones, ¿verdad? Que ellos tienen un sentimiento de mejorar al país, en definitiva que lo tienen, y eso es reconocible. Pero no nos vamos a comer el cuento de que sean socialistas en su conceptualidad grande que debe existir, amplia más que todo que debe existir, de lo que es el socialismo como tal. Eso nomás hemos puesto el dedo en la llaga de estos temas, ¿no? Derribando más mitos. Hasta la victoria siempre, que viva la patria grande.